24 horas. Un anciano moribundo. 12 hijos reunidos por última vez. Lo que pasó en esa habitación predijo el futuro de la humanidad por los próximos 4000 años. Porque cuando Jacob abrió su boca, no habló él. Habló Dios mismo. Y lo que dijo sobre Judá te va a dar escalofríos. Si esta historia ya te está impactando, dale like a este vídeo para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Jacob tenía 147 años. Su cuerpo se apagaba lentamente, pero su espíritu ardía con fuego profético. Era el año 1890 a.C. En una tienda de campaña en la región de Gosén, Egipto, estaba ocurriendo algo extraordinario. Jacob llamó a sus 12 hijos. Uno por uno. No para despedirse, para desatar su destino. La Biblia dice que Jacob los bendijo, a cada uno conforme a su bendición los bendijo. Pero esto no fueron simples bendiciones de despedida. Fueron profecías que moldearían el futuro de cada tribu de Israel. Rubén, el primogénito, se acercó esperando la bendición principal. Durante 43 años había sido el hijo mayor, el heredero natural. Pero Jacob lo miró con ojos que habían visto demasiado, y pronunció palabras que cambiarían su destino para siempre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Con una sola frase, Rubén perdió su derecho de primogenitura para siempre. Jacob recordaba perfectamente lo que había hecho con Bila, su concubina. Un momento de lujuria había costado una herencia eterna. Simeón y Leví se acercaron juntos. Los hermanos guerreros. Los vengadores de Dina. Jacob cerró los ojos, recordando la masacre que habían ejecutado en la ciudad de Siquem. Recordando cómo habían engañado a los hombres para circuncidarse, y luego los habían matado mientras se recuperaban. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldita su ira, que fue fiera, y su enojo, que fue duro. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Los dos hermanos se miraron. Sabían que su violencia tenía consecuencias. Sus descendientes serían esparcidos entre las demás tribus. Pero entonces, Judá se acercó. Jacob abrió los ojos, y algo cambió en su expresión. Una luz diferente brilló en su rostro. Como si hubiera visto algo que trascendía el tiempo y el espacio. Y pronunció palabras que literalmente cambiaron el curso de la historia humana. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Pero lo que dijo después, esto es lo que va a ponerte la piel de gallina. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Sabes quién es Silo? Jesucristo. Jacob acababa de profetizar la llegada del Mesías, 1800 años antes de que naciera. Había predicho que de la tribu de Judá vendría el Rey eterno. El León de Judá. El que reinaría para siempre. En ese momento, en esa tienda de campaña, Jacob no era solo un padre bendiciendo a su hijo. Era un profeta de Dios, revelando el plan cósmico de redención. Déjame saber en los comentarios, ¿conocías esta profecía sobre Jesús? Muchas personas nunca han escuchado que Cristo fue predicho tan específicamente en el Antiguo Testamento. Pero la historia apenas comenzaba. Los otros hijos se acercaron uno por uno. Cada bendición era una ventana al futuro. A Zabulón le profetizó que viviría junto al mar y sería puerto de naves. Isaacar sería fuerte como un asno, pero serviría bajo tributo. Dan sería juez de su pueblo, como una serpiente junto al camino. Gad sería atacado por ejércitos, pero los vencería al final. De Aser vendría comida real y manjares dignos de reyes. Neftalí sería libre como una cierva, y daría palabras hermosas. Pero cuando José se acercó, algo cambió en el ambiente. José, el hijo vendido como esclavo por sus propios hermanos.
el que había interpretado los sueños del faraón, el que había salvado a Egipto del hambre, el que había salvado a su propia familia de la muerte. Jacob puso sus manos temblorosas sobre la cabeza de José, y las palabras que salieron fueron un río de bendiciones. José es rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Jacob estaba describiendo toda la vida de José en profecía. Los arqueros que le dispararon eran sus hermanos que lo vendieron. Pero su arco se mantuvo fuerte porque Dios estaba con él. Y continuó: del Dios de tu padre, el cual te ayudará, y del Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Era una bendición cósmica. Bendiciones del cielo, de la tierra, y de la vida misma. Cuando terminó de bendecir a Benjamín, el menor, Jacob había completado su última gran obra como patriarca. Había sellado el destino de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice: todos estos son las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y los bendijo, a cada uno conforme a su bendición los bendijo. Y entonces, Jacob hizo algo que reveló el estado de su corazón hasta el final. Jacob sabía que sus horas estaban contadas. Su cuerpo había cumplido 147 años en esta tierra. Pero había una cosa más que tenía que hacer. Llamó a sus hijos y les dio una instrucción que reveló dónde estaba realmente su corazón. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Jacob había vivido los últimos 17 años de su vida en Egipto, en la tierra más próspera del mundo. Sus hijos tenían posiciones de poder, tenían riquezas, tenían comodidad. Pero Jacob no quería ser enterrado en Egipto, quería ser enterrado en Canaán, en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Porque Jacob vivió toda su vida recordando que era un peregrino, que su verdadera ciudadanía no era de este mundo, sino de la promesa de Dios. Cuando terminó de dar estas instrucciones, la Biblia registra un momento simple pero profundo. Y acabando Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus pueblos. Jacob había muerto. Pero lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. José, el segundo hombre más poderoso de Egipto, se comportó como lo que realmente era, un hijo que había perdido a su padre. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. El poderoso José, el intérprete de sueños, el salvador de naciones, llorando como un niño sobre su papá. Porque no importa cuán exitoso seas, cuánto poder tengas, o cuánta riqueza acumules, nunca vas a ser demasiado importante para llorar por tu familia. Si esto te está tocando el corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar la importancia de la familia. Y suscríbete al canal si quieres más historias bíblicas que transforman vidas. José ordenó a los médicos que embalsamaran a su padre. Y aquí pasó algo extraordinario, y lloraron los egipcios a Jacob por 70 días. 70 días. Los egipcios lloraron a un extranjero como si fuera su propio faraón. Esto era casi el tiempo completo que lloraban por sus propios reyes. ¿Por qué? Porque Jacob había vivido de tal manera que incluso los paganos reconocieron la mano de Dios sobre su vida. Cuando José pidió permiso para ir a enterrar a su padre, el faraón no solo se lo concedió, sino que envió con él toda la corte egipcia, todos los ancianos de la casa del faraón, todos los ancianos de la tierra de Egipto. La caravana que salió de Egipto era tan masiva, tan imponente, que cuando llegaron a la era de Atad, más allá del Jordán, hicieron allí lamentación grande y muy triste. Los habitantes de la tierra vieron el llanto y dijeron: «Llanto grande es este de los egipcios». ¿Te das cuenta de lo que había pasado? Jacob había impactado tanto a Egipto que toda una nación lloró su muerte. Eso es lo que sucede cuando vives una vida que honra a Dios. Incluso aquellos que no comparten tu fe reconocen que hay algo diferente en ti.
Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque después del funeral, algo cambió en el corazón de los hermanos de José. Los hermanos de José regresaron a Egipto después del funeral. Pero Jacob ya no estaba ahí para servir como mediador entre ellos y José. Y de repente, 22 años de culpa los golpeó como un tsunami. Habían vendido a José como esclavo cuando tenía 17 años. Le habían destrozado la túnica de colores. Habían sumergido la túnica en sangre de cabrito para engañar a su padre. Le habían dicho a Jacob que una fiera había matado a José. Habían visto a su padre llorar por José durante años. Habían visto cómo se le quebraba el corazón cada vez que alguien mencionaba el nombre de su hijo perdido. Y ahora, José tenía todo el poder de Egipto en sus manos. Se miraron entre sí con terror y dijeron, quizá nos aborrezca José, y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Puedes imaginarte el pánico? Durante todos estos años, habían asumido que José los había perdonado porque Jacob estaba vivo. Pero, ¿y si José solo había estado esperando el momento adecuado para vengarse? ¿Y si todo el perdón había sido una actuación delante de su padre? Pausa el vídeo por un momento y piénsalo. ¿Has perdonado realmente a alguien que te lastimó o solo has estado actuando? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más. Entonces tomaron la decisión más desesperada de sus vidas. Le enviaron un mensaje a José, pero hicieron algo que reveló el estado de sus corazones. Mintieron sobre las últimas palabras de su padre. Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Estaban tan desesperados que inventaron una mentira sobre su padre muerto. Jacob nunca había dicho esas palabras. Pero ellos estaban tan atormentados por la culpa que no podían creer que el perdón fuera real sin algún tipo de mandato paternal. Cuando José recibió ese mensaje, su respuesta nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del verdadero perdón. José leyó el mensaje de sus hermanos, y la Biblia registra algo que te va a partir el corazón. José lloró mientras hablaban. Lloró. No de ira, de tristeza. Tristeza profunda porque sus hermanos todavía no entendían su corazón. Durante todos estos años, José había demostrado su amor por ellos. Los había perdonado. Los había cuidado. Los había traído a Egipto. Les había dado las mejores tierras. ¿Y ellos todavía pensaban que él los odiaba? Sus hermanos llegaron personalmente, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y entonces José pronunció 26 palabras que se convirtieron en las palabras más poderosas sobre el perdón en toda la historia humana. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José acababa de revelar el secreto cósmico de cómo funciona el plan de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. ¿Entiendes la profundidad teológica de esta declaración? José no solo había perdonado a sus hermanos. Había explicado la filosofía detrás del perdón. Dios es tan soberano, tan sabio, tan poderoso, que puede tomar las decisiones más malvadas de los seres humanos y transformarlas en instrumentos de bendición para su pueblo. Los hermanos vendieron a José para destruirlo. Pero Dios usó esa venta para posicionarlo como Salvador de naciones. Los hermanos mintieron a Jacob para lastimarlo. Pero Dios usó esa mentira para preparar el corazón de Jacob para lo que vendría después. Los hermanos pensaron que estaban escribiendo una historia de odio y venganza. Pero Dios estaba escribiendo una historia de redención y propósito. Esta es la diferencia entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Los humanos vemos el mal y pensamos que Dios perdió el control. Pero Dios ve el mal y ya tiene un plan para convertirlo en bien. José continuó, ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y la Biblia añade, y los consoló, y les habló al corazón. José no solo los perdonó, los consoló. Les habló palabras que sanaron sus corazones atormentados por la culpa. Porque el verdadero perdón no es simplemente olvidar el pasado. Es transformar el dolor en propósito, la herida en sabiduría, y la traición en testimonio. José vivió 110 años en Egipto. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación.
También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Se había convertido en leyenda. El hebreo que salvó a Egipto. El esclavo que se convirtió en príncipe. El prisionero que llegó a palacio. Pero cuando sintió que su tiempo en esta tierra estaba terminando, José hizo algo que demuestra que nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Reunió a sus hermanos y les dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José había vivido 93 años en Egipto. Había conocido el lujo de los palacios egipcios. Había disfrutado del poder y la influencia. Había visto a sus hijos prosperar en tierra extranjera. Pero nunca olvidó que Egipto no era su hogar. Y entonces hizo algo extraordinario. Hizo jurar a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. José murió en el palacio más lujoso del mundo conocido. Pero su corazón estaba en la promesa. Su ataúd se convirtió en un recordatorio silencioso para los siguientes 400 años. Dios nunca olvida lo que promete. Cada vez que los israelitas pasaban por donde estaba el cuerpo de José, recordaban que Egipto era temporal, pero la promesa de Dios era eterna. Y 400 años después, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia registra algo hermoso. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. José había muerto, pero su fe seguía viva. Su cuerpo había regresado al polvo, pero su esperanza había trascendido la muerte. Jacob murió, pero sus profecías siguieron viviendo. José murió, pero su legado siguió inspirando. Y aquí está la verdad que puede transformar tu vida hoy. Ellos no vivieron para sí mismos. Vivieron para algo más grande que sus propias vidas. Vivieron para el plan eterno de Dios. Jacob pudo haber guardado rencor contra sus hijos por todo lo que habían hecho. Pero eligió bendecirlos con visión profética. José pudo haberse vengado de sus hermanos cuando tuvo el poder para hacerlo. Pero eligió perdonarlos con sabiduría divina. Ambos entendieron algo que muchos nunca comprenden, que la vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a lo que te pasa. No se trata de cuánto vives, sino de cómo vives. No se trata de lo que acumulas, sino de lo que siembras. No se trata de si te hieren, sino de si eliges sanar. Jacob y José nos enseñan que los hombres de fe no mueren, se siembran. Sus historias se convierten en semillas que germinan en las generaciones futuras. Sus decisiones se convierten en caminos que otros pueden seguir. Sus palabras se convierten en promesas que otros pueden reclamar. Que cuando llegue tu momento de partir de esta tierra, el cielo sonría por cómo viviste. Y que la tierra recuerde: aquí vivió alguien que confió en Dios, hasta el final.